tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es una bendición, una honra de parte de Dios que nos tiene aquí en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se dictan las leyes para toda esta hermosa República de Argentina. Dios nos ha puesto en honra en este día. Dios le bendiga. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Observas de a tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al Gracias por abrir las puertas de esta Cámara, por recibir este grupo de pastores. Tenemos pastores de La Matanza, de Lomas, de Almirante Brown, de Verazategui, de Lanús, de Esteban Echeverría, del Gran Buenos Aires. Aquí estamos. Hemos venido a ponernos a disposición, oír lo que tienes y seguir orando por tu vida. Así que Dios te bendiga. Queremos escucharte. Bueno, que Dios los bendiga a todos ustedes igualmente. Primero, les agradezco esta oportunidad de charlar en voz alta. Yo no estaría donde estoy si no fuera por la fe. Así es. Y esta etapa quizás a mí tampoco me pertenece, uno es instrumento. Y siempre trato de tener presente que mientras más alta es la responsabilidad que uno tiene, mayor debe ser la vocación de servicio y la humildad con que uno asuma la tarea. Por eso quizás te agradezco la oportunidad que me das de que me escuchen, pero quizás yo tenga mucho más que aprender de ustedes que lo que ustedes pueden escuchar de mí. Sí les puedo transmitir el sueño que yo tengo para la provincia de Buenos Aires, el sueño que yo tengo para nuestro país. Y no crean que estoy loco, el primer acto o el primer sueño es que recuperemos la fe en nosotros y en nuestro pueblo, porque seguramente muchas cosas serían diferentes si nuestro pueblo recuperara la fe en su propia capacidad de transformar la realidad. Y la política es un acto de fe, si no es otra cosa. Y la política es vocación de servicio, el cual, como toda vocación, supone un llamado. Y como todo llamado, uno es fiel o no lo es. Por eso a veces me pregunto, ¿por qué estoy acá si yo no pensaba estar acá? Y me dejo confiar por la voz de Dios. Dios nos va llevando, uno va pensando cosas, pero Dios a veces, como el agua, va abriendo el camino. Y uno debe dejarse llevar. Yo debo decirles que
como argentino, como militante político, he vivido los 12 años más maravillosos de mi vida en la política, porque he visto en la persona de Néstor Kirchner y en la persona de nuestra presidenta personas que no han traicionado al pueblo. Y eso es sagrado. A mí eso me reconfortó en mis convicciones más íntimas. Me recalibró en mi propia vocación de sentirme parte de un pueblo que podía ir mejorando su presente y su horizonte de futuro. Y hoy estamos en esos momentos que son bisagra en la vida de nuestro pueblo. Son bisagra porque se define si quienes van a gobernar la Argentina lo hacen poniendo el oído en el pueblo y el corazón en Dios, o si lo hacen pensando en el mercado, lo hacen pensando que la Argentina es simplemente una mercancía y que las personas no son otra cosa que variables de ajuste para beneficiar a los que siempre se han beneficiado en la Argentina. Por eso yo creo que este es un momento de, vuelvo al comienzo, este proceso político es un acto de fe, un acto de fe en la construcción de nuestro propio destino como nación y como pueblo de la provincia de Buenos Aires. Pero difícilmente un gobierno pueda cambiar la historia de la provincia de Buenos Aires si se lo piensa solamente desde el recitado que nos proponen los medios de comunicación. Si no hay un acto de fe y no hay un despertar de nuestro pueblo en la renovación de la confianza de quienes lo dirigen. Antes de terminar, queremos orar por tu vida. Yo quiero leer un pasaje de la Escritura. Y yo creo que lo que has dicho queda grabado en nuestros oídos y llevamos el compromiso de orar y difundir lo que hemos oído. Como dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Nosotros como creyentes, aquí dice la palabra, nuestro deber, orar por los gobernantes, para que Dios te dé la sabiduría, el entendimiento. No es fácil, es un gran desafío gobernar esta provincia de Buenos Aires, 16 millones de habitantes. Pero la oración del justo puede mucho. La fe es la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Esa fe, ese convencimiento que sí se puede y sí se puede llegar a la gobernación de esta provincia de Buenos Aires. Y en el libro de los Salmos dice que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo. Te ha levantado del polvo y te ha puesto en el lugar de excelencia en nuestro país. Así es que vamos a hacer una oración por nuestro querido hermano y amigo Julián. Amantísimo Señor, en este momento, Señor, aquí estamos, como dice tu palabra, orando por Julián. Señor, que tú le des la sabiduría, el entendimiento, que tu Espíritu Santo lo guíe a los pasos que va a dar, Señor.